presidente de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, el presidente de la Guardia Civil, que siempre nos acompaña, José Antonio, por supuesto, Fermín, no necesita presentación, nuestro alcalde, Samuel, también tenemos el gusto de presidente de Mancomunidad, y Pablo, nuestro concejal de festejo y también diputado. Bueno, pues nada, ya estamos aquí, parece mentira, se respira de otra manera. Estamos aquí, yo creo que no para ver un vídeo, yo creo que no para entregar las Joven de Oro, estamos aquí porque es el 7 de diciembre. Estamos en un sitio especial. Perdóname, Almudena, pero es que en verano no se siente lo mismo. Hoy, concretamente, el día 7, es que tenemos los nervios a flor de piel, estamos huyendo, contenemos las lágrimas, porque es que desde que nos levantamos por la mañana, aunque llevemos varios días, ha llegado el día tan esperado para los jarandillanos, las jarandillanas y para todos, porque hoy todos somos de Jarandilla, hoy todos somos jarandillanos. Da igual si habéis venido alguna vez, que son la mayoría, da igual si no habéis venido, porque de verdad que esto se graba en el ADN. Siempre lo decimos, ¿verdad, Fermín? Esto hay que vivirlo, hay que vivirlo. Sé que algunos no lo han vivido, pues preparaos porque va a ser una experiencia única que repetimos día tras día. Y eso decía, que no estamos aquí para eso, solamente para ver un vídeo, solamente para entregar el Joven de Oro, que desde aquí agradecemos a la familia de Alejandro Sanz, que son súper cariñosos y los tenemos bien acogidos aquí en Jarandilla. Estamos aquí en familia, porque en familia es donde recogemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros invitados y sentimos los escobazos como solo sabemos sentirlo nosotros. No puede faltar el vino de pitarra, no puede faltar nuestra ropa vieja, pero la ropa vieja no cualquiera. Nos ponemos la ropa de nuestros antepasados. Yo me pongo un jersey de mi abuelo, qué cariño es eso. Cogemos las tapaderas, las sartenes. Es un orgullo ver yo a mi hija, por ejemplo, tocando la sartén y año tras año traspasar esa tradición. De que hay gente que tiene un altavoz más grande, que le puede decir a voz grande y por todo el mundo que también él disfruta de Jarandilla, disfruta del pueblo, de la comarca y de Extremadura. Y esa persona sería, en este caso, Alejandro Sanz, que de verdad que es a quien hoy se va a hacer entrega de la comunidad. Agradecemos a todas las personas que han venido, aun sabiendo que él no podía estar, le hubiera encantado, pero agradecemos a su club de fan, que también sabemos que llevan aquí esperándole con ilusión. Y por supuesto, como todos hoy somos jarandillanos, hay un jarandillano de pura cepa que además defiende nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y que mejor que defender su pueblo siendo el alcalde de Jarandilla, Fermín Encabo. Creo que ha quedado bien claro de qué va esta fiesta, ¿no? Yo un poquito añadiría un poco más, ¿no? Bienvenido aquí al museo, Almudena. Gracias un año más por el trabajo que haces aquí, para que la gente cuando salga por esa puerta pues se vaya empapada de nuestra fiesta. Pero como siempre digo, Almudena, siempre te digo que al final, como bien ha dicho también Elena antes, al final nadie sabe aquí lo que se siente de esta fiesta, ¿no? Hay que estar dentro de ella, ¿no? Hay que estar a las 6:30 en la plaza, hay que estar en la procesión y hay que estar a la entrada. Ahí sí que vaya a saber lo que se siente realmente en esta fiesta. Solo así lo vais a saber, créanme. Aunque aquí os llevéis una referencia bastante buena de cómo es la fiesta, pero hasta que no estéis ahí no vais a saber lo que se siente en ella.
se trataba también, ¿no? De dar publicidad y de dar ese empaque a la fiesta también, ¿no? Me decía el periodista que si estaba nervioso por un año más llevar a cabo las fiestas, ¿no? Los preparativos y todo. Y Pablo estará de acuerdo conmigo que yo creo que esta fiesta es de las que más fácil, entre comillas, se hacen, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Porque lo hacen todos los arandillanos. El ayuntamiento participa en seguridad, que aquí está el teniente y algunas cosas más, pero si no fuera por todos los arandillanos y todas las arandillanas que año tras año, con su escobón, con su trabajo, con sus lumbres, hacen que esta fiesta siga creciendo. Si no fuera por los arandillanos, de verdad que esta fiesta, por mucho que el ayuntamiento quisiera, Pablo, no se podría hacer. Las fiestas no solo son los tubazos, las fiestas regionales son como el ADN de nuestros pueblos. Si no fuera por ellas, muchas veces los pueblos tampoco serían como son, ¿no? Y no serían como son porque al final son, como he dicho, son nuestro ADN, ¿no? Nacimos con ellas, vivimos con ellas y cuando nos vamos, cuando fallecemos, se las dejamos a nuestros antecesores, ¿no? A los herederos. Y se van así año tras año. La gente cambia, la gente vamos cambiando, ¿no? El pueblo cambia, las calles cambian. ¿Habéis visto alguna fiesta que haya cambiado? ¿Verdad que no? Siempre la misma y siempre igual. Aunque vayamos transmitiendo de generación en generación, la fiesta siempre es la misma. Y luego es la unión, esa unión que tanta falta nos hace hoy en día, ¿no? ¿Os imagináis Miguel Ángel y Blanca? Esa armonía, y se nos olvida, la verdad, cuando llegan las fiestas se nos olvida, se nos olvida las discrepancias que tenemos, si uno es un partido, si otro de otro partido, si otro es de un equipo de fútbol, si otro es de otro equipo de fútbol. Pero yo creo que al final vamos a tener que llevar los recobados a la Asamblea y al Congreso, porque a veces una vez se ponen de acuerdo ya y no estamos siempre con el y tú más. Porque en las fiestas eso se nos olvida, vamos a tener que llevar las fiestas allí. Bueno, y hablando ya a Alejandro, creo que es un digno heredero de reconocer, de recibir este premio, no solo por el cariño que tiene al pueblo, le conozco y Manolo lo puede ratificar. He estado muchas veces en su casa, es una persona amable, sincera, como pocas, ¿verdad? Creedme que no se lo tiene querido como algunos que no dan cargo y ya subimos arriba. Pues no, Alejandro, creedme que no es así. La verdad que es una persona noble, sincera, y para Jarandilla, pues creo que está trabajando bien, lleva el nombre de Jarandilla. Mirad, el otro día en una revista también salió un artículo. Pues en el artículo, si no nombró Jarandilla 15 veces, no nombró ninguna. Y esa revista va a dar la vuelta al mundo. Y luego, ahí está el grupo de fans también. Ayer, que tuve una anécdota con ella, estaba en la puerta, sentado esperándole, para ir y dije, no os quedéis aquí, que no está. Bueno, pues este grupo de fans ha venido y se va a quedar todo el fin de semana aquí en Jarandilla, con lo cual también es una labor que también Alejandro, de una forma o de otra, también hace para que la gente del pueblo también siga creciendo, los restaurantes y la zona pues se beneficie de ellos, ¿no? Manolo, también darte las gracias porque la verdad es que estás implicado en el pueblo y los dos estáis siempre ahí en las amas de casa, en cualquier actividad que hay, siempre estáis ahí los dos colaborando. La verdad que es digno de esa mención también para vosotros, porque de una forma o de otra también este premio también para vosotros, ¿no? Porque también sois integrados en el pueblo bastante bien. Buenos días a todos y a todas. En nombre de mi sobrino Alejandro Sanz, quiero dar las gracias a todas las autoridades por otorgar este año el escobón de oro y el cariño y respeto que siempre siente de todo el pueblo de Jarandilla de la Vega. Muchas gracias y un abrazo para todos.